Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otro domingo más a Que Dios nos pille confesadas. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre los testigos de Jehová. Supongo que muchos de vosotros tenéis un montón de preguntas acerca de esta confesión religiosa, así que no me voy a alargar más y vamos ya con el invitado de hoy. Bienvenidos un día más a Que Dios nos pille confesadas. Hoy no va a ser la excepción y también os hemos traído a un invitado súper genial y esperamos que vayamos a aprender todos juntos y que disfrutemos y rompamos estereotipos. Y hablamos hoy con David Baidez, que forma parte del Gabinete de Comunicación de los Testigos de Jehová y es ministro ordenado también de esta rama religiosa. Fue bautizado hace 33 años, así que cuenta con experiencia suficiente para venir a hablarnos de su religión. Y estudió también Humanidades en la Universidad de Alicante, pero vive en Madrid porque reside en la sede nacional de los Testigos de Jehová, así que es una persona importante. Y a su lado tenemos a Vicente Morena, que también forma parte del Gabinete de Comunicación y es el portavoz de los Testigos de Jehová en la zona centro. Así que, bueno, bienvenidos a ambos. Y bueno, muchas gracias por aceptar la invitación, David, que en esta ocasión vamos a entrevistarte a ti. Muy bien, un placer, gracias. Encantados de estar juntos. Bueno, voy a lanzar la primera pregunta para no perder ni un minuto y es si podrías explicarnos un poco cuál es la diferencia entre los Testigos de Jehová y otras religiones. Perfecto. Mira, pues los testigos de Jehová, yo diría que somos personas normales del siglo actual, siglo XXI. Te los puedes encontrar en cualquier lugar, pues yo creo pueden ser un vecino, los profesores de uno de tus hijos, el compañero del gimnasio. Tenemos aficiones, pues nos gusta la música, el deporte, viajar, algunos el cine. Suelen ser familias bien integradas, solo que creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, aunque en este siglo suena un poco extraño, pero estamos firmemente convencidos de eso, y más, que es útil para la vida moderna. Tratamos de poner en práctica los valores morales, éticos que la Biblia recomienda y creemos que seguir las enseñanzas de Jesús nos benefician. O sea, hemos descubierto que mejoran nuestra vida. Puede ser el carácter, la salud física, hasta la emocional, la vida familiar, las relaciones personales. Claro, todo esto conforma una norma de vida que seguimos no solo en momentos puntuales de la semana a la hora de los servicios religiosos, sino durante cada día de nuestra vida. Y esto quizá nos hace distintos a otras religiones de nuestro entorno. Y hablando de ya cosas de creencias de tipo doctrinal, que nos diferencian de otros grupos que también son llamados cristianos, por ejemplo, estamos convencidos de que la Biblia no enseña que exista algo así como un infierno de fuego, donde Dios tortura a las personas que no han sido buenas. Al contrario, la Biblia enseña en Ezequiel 18:4 que el alma es la persona y el alma que peca muere. Y eso está muy en línea con, yo creo, con el sentido común de que lo que uno tenga que hacer, ha de hacerlo en vida. Cuando una persona muere no puede hacer nada. Eclesiastés 9:5 es otro principio, dice que lo que tengas que hacer, hazlo ahora, porque luego no hay proyectos que uno pueda emprender. Es decir, eso es una diferencia importante, ¿no? No existencia de un infierno de fuego, tampoco que el alma sea inmortal. Y otra idea que es básica es que la Biblia también enseña de que Dios, el Padre, no es igual que el Hijo. O sea, nosotros creemos que Dios tiene un nombre, se llama Jehová, aparece más de 7.000 veces en la Biblia, que tiene un hijo que es Jesús, pero que no son la misma persona. Jesús dijo, por ejemplo, en Juan 14:28, el Padre es mayor que yo. Con lo cual, tampoco creemos en una Trinidad. Eso lo hace muy, muy diferente. Y mira, un detalle que llama mucho la atención, creo, es que seguimos el principio que marcó Jesús sobre el bautismo. Jesús dijo que primero había que hacer discípulos y luego ser bautizados. Claro, un discípulo es alguien que tiene comprensión de la verdad que la Biblia enseña, que lo decide de modo personal, no presionado, no condicionado. ¿Eso qué quiere decir? Que nunca dentro de los testigos de Jehová se bautiza a infantes, a niños de muy corta edad, sin madurez, a bebés. Para ser testigo de Jehová, uno no solo tiene que desearlo, sino comprender y tener la madurez suficiente para llegar a serlo. Y, por ejemplo, el manual que usamos, que muchas personas quizá han estudiado o lo conocen, tiene 60 lecciones, más de 200 vídeos. Eso quiere decir que cuando uno realmente decide bautizarse es un proceso de madurez importante y que uno llega a esa conclusión, ¿no? Bueno, yo podría seguir, pero creo que son algunas de las ideas básicas. Bueno, y habéis mencionado que sois cristianos.
Pero aún así hay un debate en la sociedad con si los testigos de Jehová son cristianos o no. ¿Por qué creéis que se da este debate? Bueno, yo creo que en ocasiones hay un problema de falta de información, desinformación. No sé si algún tipo de interés por no parecer lo que realmente somos, pero la realidad es bien distinta. Antes lo comentábamos, por supuesto nos consideramos cristianos porque hacemos lo posible en nuestra vida por seguir los pasos de Jesús, ¿no? Vivir de acuerdo con lo que Él enseñó. La Biblia dice que Él es como un dechado. Primera de Pedro 2 habla de esto, ¿no? Este concepto. Y tratamos de imitarle, como decíamos, no solo en el momento puntual de un servicio religioso, sino en toda nuestra vida. Y mira, hechos que lo prueban. Por ser concreto, por ejemplo, nosotros estamos convencidos de que Jesús cumple un papel fundamental en nuestra salvación. O sea, no hay otro nombre debajo del cielo que se haya dado, dice la Biblia, ¿no? Mediante el cual tengamos que ser salvos, dice Hechos 4:12. Pues estamos convencidos de eso. Además, cuando nos bautizamos, y volvemos al punto anterior, como testigos de Jehová, nos bautizamos en el nombre de Jesús. Porque así lo dijo Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Y por supuesto creemos que Jesús es el cabeza de todo hombre, ¿no? La Biblia lo enseña siempre en los Corintios 11. Por lo tanto, nosotros, por supuesto, somos una religión cristiana, así estamos debidamente reconocidos y es lo que enseñamos, no solo pues, a las personas que se acercan a los testigos de Jehová, sino en nuestra vida diaria. Tratamos de vivir a la altura de lo que Cristo dijo. Para nosotros es el referente más importante que Jehová ha dejado en la tierra y nos esmeramos además por conocer cómo vivió, cómo pensaba, cómo actuaba y tratamos de reproducir eso en nuestra vida diaria. De hecho, mira, es muy común entre nosotros los testigos de Jehová que cuando vamos a tomar decisiones, por ejemplo, nos hagamos una pregunta personal: ¿qué haría Jesús en esta situación? Y eso de alguna forma nos condiciona, ¿no? Tratamos de copiar, conociendo cómo él sentía y cómo actuaba, pues en nuestra vida diaria esa forma de ser. Por lo tanto, sí somos cristianos y nos guiamos por Jesús. Y otra cosa que nos llama la atención y queríamos preguntaros es que cada vez vemos, bueno, a menos personas tocando la puerta en plan testigos de Jehová para evangelizar, ¿no? Y más de pie al lado de un stand en un sitio público. ¿A qué se debe este gran cambio? Porque a mí sí me ha llamado la atención, porque a mí en su momento sí que me tocaron la puerta y tal. Sí, eres muy observadora, Cristina. Bueno, yo os cuento la realidad en nuestra obra. Sabéis que es verdad, hacemos una obra de educación bíblica gratuita. Esta sigue siendo de casa en casa porque es parte del método que Jesús instituyó. Él dijo, vayan y hagan discípulos, y él en Mateo 11 explica que entre otras cosas será de puerta en puerta. Pero también en el primer siglo, cuando se instituye la congregación cristiana, en Hechos de los Apóstoles, se explica que los apóstoles predicaban, dice, públicamente y de casa en casa. Es decir, que aunque sigue siendo nuestra marca, yo creo, identificativa, si alguien toca la puerta de nuestro hogar, y hablando de religión uno dice, ¿quiénes son? Pues hombre, ¿quiénes van a ser, no? Testigos de Jehová. Pero es verdad que también, como en el primer siglo, pues se va a las plazas, mercados, caminos, avenidas, donde hubiera gente. De hecho, la idea es, no predicamos edificios. O sea, nosotros predicamos a personas, buscamos a personas, tratamos de que las personas conozcan este mensaje, ¿no? Claro, ¿qué ocurre hoy en los edificios, en Madrid y en muchos otros lugares? Pues que las personas no están en los hogares porque pues, las vías son más complicadas, trabajan, viven fuera, se mueven. Y luego la realidad es, si vivís en Madrid, lo sabéis perfectamente, que cada vez es más difícil entrar en los edificios. Las personas pues tienen reparos, temor totalmente fundados, porque es verdad que todo es un poco más complejo ahora. Y claro, eso hace que es verdad que aunque seguimos yendo de casa en casa, pero somos mucho más visibles en los exhibidores portátiles. Y la verdad es que ha sido todo un éxito, porque somos muy reconocibles, porque hace mucho más accesible y además el método es muy bueno porque básicamente es la persona quien se acerca, ¿no? Si lo desea, se acerca y puede entrar a una conversación con nosotros, conocer más de la Biblia, del mensaje que la Biblia enseña, de los testigos de Jehová. Pero no quiere decir esto que se haya dejado de predicar de casa en casa, aunque la realidad social es esta, ¿no? Que cada vez más en el mundo occidental, pues las dificultades de acceso a los edificios, dificultades de encontrar a personas, pues hace que busquemos otras vías como se hizo en el siglo I.
Pero créete, Cristina, que seguimos predicando de casa en casa. De hecho, yo, con el que estás hablando, pues el fin de semana he estado haciéndolo y, bueno, mi compañero y otros muchísimos, ¿no? Seguimos haciéndolo igual. Como veis, nos adaptamos mucho. Sí, hay una pregunta que me acaba de Sí. surgir ahora porque me acabo de recordar una anécdota y tal. Sí, Es que yo quería hacer un episodio corto de los míos, es decir, sí, solo yo hablando de los testigos de Jehová. sí, Y entonces, claro, yo como que tenía muchas dudas y tal, y bueno, pues aprovechando que estaban estos stands, digo, pues me acerco y pregunto de, oye, ¿podríais resolverme algunas dudas sobre vuestras creencias y no sé qué? Y me acuerdo que me dijeron algo que a mí me impactó mucho, ujú, y es que esto fue en Moncloa. Me dijo la persona a la que me acerqué, me dijo, lo siento mucho, pero nosotros no podemos hablar con la gente, me dijo, en plan de, no podemos hablarlo, si tienes alguna duda, métete en la web o, o llama a la central. Y a mí, o sea, ¿por qué? O sea, ¿fue un caso individual o realmente hay una regla establecida para todos en general? Mira, por lo general, yo te cuento lo que vivimos en el día a día. Cualquier persona que se acerca, estamos ahí para eso, ¿no? Para dar información bíblica, explicar nuestras creencias. Puede ser, Cristina, tratando de meter ahí en el puzzle todas las variantes, que si quizá alguien se presenta como periodista o del departamento de comunicación de una institución, pues que, hombre, por estar un poco ordenados y organizados, con buen criterio, se dice, mira, si es algo más, no sé, institucional, periodístico, académico, pues hay un conducto para ello, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Pero eso no quita que cualquier testigo de Jehová, mira, algo que a mí me encanta de ser testigo de Jehová, es que cualquier testigo de Jehová, hasta alguien joven, yo qué sé, un adolescente, puede explicarse por sí mismo. O sea, los testigos de Jehová realmente no necesitamos ningún portavoz que hable por nadie, porque podemos hablar por nosotros. Lo que ocurre es que hay, en este caso, un gabinete de comunicación, nosotros le llamamos Departamento de Información Pública, pero no es para explicar qué creo yo, sino como portavoces de la sede nacional de los testigos de Jehová en este país, ¿no? Por ejemplo, a veces hay que tratar temas con autoridades, temas de licencias, atender asuntos que llegan de diferentes ámbitos. Bueno, pues hay que tener cierto orden y un nivel de organización mínimo. Pero cualquier testigo de Jehová puede dar explicación de lo que cree y por qué lo cree. Y una característica es que, recordad lo que hemos comentado, ¿no? Uno lo hace por convencimiento personal. Entonces, como estás convencido, tienes que conocer qué es a qué dices que sí y de alguna forma compartirlo. Así que cualquier pregunta, cualquier testigo puede explicarse por sí mismo. O sea, no nos necesita el departamento de comunicación como estamos aquí ahora. Y cambiando un pelín de tema, me gustaría preguntarte por dos festividades que, bueno, a nivel mundial todo el mundo celebra y todo el mundo, pues, tiene como, digamos, un día especial o una consideración de este estilo. Y son la Navidad y el cumpleaños. Tengo entendido que vosotros lo celebráis de manera diferente, o, bueno, no lo celebráis directamente. Y me gustaría que nos explicaseis un poco por qué. Muy bien, muy bien. Lo has dicho súper bien, Rodrigo. O sea, realmente, directamente no lo celebramos, pero la verdad es que surge esa cuestión de, oye, ¿por qué no? Bueno, para empezar, yo creo que si la respuesta corta sería porque creemos, estamos convencidos de que Dios no quiere que lo hagamos, pero eso hay que explicarlo, ¿no? Sabéis que, por ejemplo, si hablamos de la Navidad, nos guiamos por un principio básico que es asegurarnos de todas las cosas, ¿no? En Efesios 5 se habla de este concepto. El seguidor de Cristo, un siervo de Dios, entiende que lo que hace afecta la relación que tenemos con nuestro Creador. No sé si esto es suena así un poco filosófico, pero no lo es. O sea, hemos llegado a desarrollar una relación personal con Dios a base de la lectura, el estudio de la Biblia, nuestras oraciones personales, y Dios es importante en nuestra vida al punto de que creemos que lo que hacemos tiene un efecto en Él. La Biblia enseña que uno puede agradar su corazón, entristecerle, de modo que cuando vamos a tomar decisiones siempre tratamos de ver, asegurarnos, ¿hay algo escrito en la Biblia que me indique el sentir de mi Creador? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con la Navidad? Bueno, pues la Navidad es un tema súper concreto. Jesús sí habló de una celebración, es curioso. La Biblia sí habla concretamente de que se recordara el día de, no su nacimiento, sino de su muerte. Y en Lucas 22 se habla de
de la conmemoración de la muerte de Jesús, lo que supuso en las vidas de quienes somos cristianos. Eso se conmemora. De hecho, yo diría que es el día más importante en la vida, o sea, durante el año para los testigos de Jehová. Y de hecho hacemos campañas para que ese día se nos unan muchas personas. Llegamos a ser como 20 millones de personas en toda la tierra que se unen para ese momento. Pero es verdad que la Biblia, Rodrigo, no dice nada del nacimiento. Además, por ejemplo, en el grado quizá de ciencias de las religiones o los estudiosos, ¿no?, de estos fenómenos, hay mucha bibliografía sobre esto. Es muy conocido que los primeros cristianos no lo celebraban. O sea, los primeros referentes que hay vienen ya en el año 330 de esta era, es decir, casi 2 siglos después de que muriese el último apóstol. Si uno hasta lo googlea, cuando nació Jesús, en Google hay como 7-8 millones de páginas web que lo explican, ¿no? O sea, se repiten unas a otras y no nació el 25 de diciembre. Entonces, ¿por qué esa fecha? O sea, ¿por qué tan evidente y tan aplastante? Bueno, se sabe, ¿no?, que era la fiesta pagana del Sol Invicto en Roma. Yo creo que de eso sabes tú mucho, Rodrigo, por tus antecedentes académicos. Y claro, el origen no es cristiano, el origen es un origen pagano. La Biblia habla de que tenemos que tener cuidado con el origen. Quizá uno diga, bueno, pero da igual, o sea, la gente que lo celebra no está pensando en ese momento, ¿no?, pagano, donde todo empezó. Eso es verdad, pero Dios sí estaba en ese momento. Jehová, nuestro Dios, sí sabe cuál fue el origen. Tenían que ver con actos de idolatría que nada tienen que ver con la adoración pura. Eso no quiere decir que nosotros impidamos que otros lo hagan. O sea, no es que no nos importe lo que otros hagan o las opiniones que otros tengan, pero la verdad es que por popular que sea, tampoco vamos a desobedecer lo que la Biblia nos ha enseñado por evitar ir contracorriente, ¿no? Y además, si bien es cierto que es verdad, optamos por no celebrar la Navidad, pero entendemos que cada uno puede tomar su libre decisión, ¿no? Y bueno, por supuesto no impedimos a nadie que la celebre, ¿no? Respetamos a cualquiera. Pues yo quería hacerte una de mis preguntas Sí. favoritas del guión Sí. ahora, y que también tiene un poco que ver con la Navidad, ¿no? Y es que Sí. hace poco realizaron entrevistas bastante controversiales a nivel mediático hacia personas exmiembros de Testigos de Jehová, ¿no? Bueno, eso ya condiciona un poco, ¿no?, cómo va a ser la entrevista, porque si son exmiembros. Y entonces, una de las experiencias más chocantes, al menos para mí, fue escuchar que estáis, o al menos como esta persona lo contaba, Uh-huh. obligados a cortar comunicación con aquellas personas que dejan de pertenecer a vuestra fe. No sé si esto es cierto y si fuese así, ¿cómo justificáis esta práctica? Pues mira, Cristina, yo agradezco mucho esta pregunta porque es verdad lo que dices, ¿eh? Últimamente estamos escuchando algunas declaraciones sobre este campo, pero mira, me gustaría señalar de entrada que estos comentarios que has dicho chocantes no son ciertos. Y tú has ido para mí a la raíz, son relatos típicos de exmiembros, pero de diversas religiones, no solo de Testigos de Jehová. Y además eres socióloga, Cristina, y los sociólogos de la religión me encanta cómo lo explicáis esto, ¿no? A veces quienes fueron parte de una confesión religiosa entran en lo que se conoce a nivel académico como el relato de las atrocidades, ¿no? Nosotros recomendamos de primeras no aceptarlo de un modo acrítico, ¿no?, sino como estamos haciendo ahora, preguntar ¿qué hay de verdad? Queremos contrastar, ¿esto es así? Y lo cierto es que ha pasado. En los últimos meses se han publicado ese tipo de entrevistas. También es verdad que en los últimos meses muchos medios de comunicación, más de 20, por ejemplo aquí en nuestro país, han tenido que publicar rectificaciones de estas acusaciones. Y mirad, súper reciente, esto es súper reciente, el 27 de octubre, hace nada, hablamos de, 2 semanas, el juzgado de primera instancia del número 1 de Torrejón de Ardoz se ha pronunciado sobre esto. O sea, me parece súper interesante. Y el tribunal ha dicho que esta alegación de que los testigos de Jehová son, decía, ¿no?, explícita o implícitamente obligados a relacionarse solo con otros fieles, quizá es la raíz de la pregunta, dice básicamente es falsa. Pero es que esa sentencia, España de ahora, muy reciente, es la misma, casi es un copia y pega de sentencias en Bélgica, Canadá, Inglaterra, en Alemania, en Italia, en el Reino Unido, Estados Unidos. O sea, que sistemáticamente, ante esta acusación, los tribunales están diciendo que el comportamiento que seguimos los testigos de Jehová
con antiguos miembros es perfectamente lícito y es el resultado de la elección personal libre de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cuál es la justificación? Porque creo que es importante también que se sepa por qué se hacen estas cosas. Mira, hay un principio en la Biblia que habla de dejar de relacionarse con aquella persona que fue en un tiempo parte de la congregación cristiana, dice 1 Corintios 5, de 11 al 13, y que por su violación grave de cosas muy básicas y muy fundamentales y por seguir practicándolas, por no arrepentirse de estas cosas, pues es excluida de la congregación. Eso es verdad, es lo que la Biblia enseña y eso no lo podemos ocultar, no lo podemos cambiar, eso está escrito así. Pero, ¿qué ocurre dentro de la familia? Por ejemplo, la familia inmediata. Pues que las relaciones, o sea, los lazos con la familia cambian a nivel espiritual, pero no a nivel afectivo. O sea, el lazo de sangre permanece. La relación matrimonial, si es un matrimonio, los afectos, los tratos familiares normales continúan. De hecho, mira, un ex testigo de Jehová que haya sido expulsado siempre es bienvenido a nuestros servicios religiosos. Ellos pueden compartir con nosotros, nosotros le llamamos canciones, son como himnos religiosos que hay en estos servicios. Pueden recibir nuestras publicaciones, reunirse con los pastores espirituales, les denominamos ancianos, y por supuesto si alguien deja de seguir ese proceder, la Biblia llama eso arrepentirse, ¿no? Y volverse, puede solicitar volver a ser testigo de Jehová. Y, o sea, en otras palabras, a veces se transmite un discurso que no se corresponde con la realidad. Una persona que se ha expulsado, se ha desasociado, no es odiada por los testigos de Jehová. Al contrario, la Biblia dice, en 2 Corintios 2, dice que cuando alguien así vuelve, los adherentes deben confirmar su amor. Y confirmar su amor quiere decir que la querían y la siguen queriendo. Así que estas acusaciones que a veces se han hecho, de verdad, son completamente infundadas. Y además, a raíz de estas entrevistas también, y en el ideario social en general, también se ha visto muchas veces, hablando de prejuicios, que los testigos de Jehová se insertarían dentro del mundo sectario, por así decirlo. ¿A qué se deben estos prejuicios y cómo lo consideráis vosotros? Bueno, mira, nosotros es verdad, ¿no?, que en ocasiones hay personas que nos han catalogado así, pero yo me querría referir a la sentencia que hemos mencionado antes. Es que es buenísima en este juzgado de Torrejón, por cercanía y por lo fresca, ¿no?, de la sentencia. Creo que vale la pena referirse a ella. El juez afirmaba ahí, porque además yo estuve presente, que atribuir el término secta a los testigos de Jehová, y está en la sentencia que os la podría pasar, es súper interesante porque va también a la raíz de algunas de las cosas. Dice que es a todas luces inexacto y explica por qué. Para empezar, somos una religión inscrita en la sección general de religiones minoritarias. Tenemos número de inscripción. Como religión estamos legítimamente reconocidos en nuestro país. Cuando por lo general se usa el término secta, se nos atribuyen rasgos nocivos, ¿no?, o perniciosos frente a otras confesiones religiosas. El tribunal entra en esto y afirma que no hay ninguna razón objetiva para esa calificación. Y no la hay, y os contamos, mirad, los testigos de Jehová, hemos nacido ya en un país donde estábamos muy establecidos, pero llevamos más de 100 años en España. Tenemos un estatus que quienes conocen un poco el mundo de las confesiones religiosas están muy al tanto. Tenemos un reconocimiento legal de religión de notorio arraigo. Esto quiere decir algo muy interesante, me parece súper interesante, y es que han habido organismos independientes, el gobierno ha derivado en sociólogos de la religión y otros expertos que han investigado nuestras prácticas y creencias y han entendido que no hay ningún comportamiento nocivo o que sea antisocial o delictivo. Eso fue ya en el pasado, pero es que actualmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha confirmado en muchas ocasiones que los testigos de Jehová somos una confesión que sea reconocida y somos una religión también con presencia activa en muchos países, y hay más de 70 sentencias que lo confirman. Pero es verdad, vivimos en una era de desinformación, de noticias falsas, de fake news, y las noticias falsas sobre minorías creemos que son súper peligrosas, fomentan
o pueden fomentar el odio, la violencia y seguramente muchos estudiantes escucharán esta entrevista. O sea, animamos de corazón a no creerse todo lo que se dice y a investigar en fuentes fiables. Creemos que es el mejor antídoto contra la intolerancia, ¿no? Y contra a veces cierto grado de ignorancia también en estos campos. Bueno, pues muchas gracias, David. Nos ha quedado todo súper claro. Muchas gracias, Vicente, por también estar presente. Y bueno, damos por finalizada ya la entrevista. Es que nos hemos quedado sin tiempo. Pero de verdad que me ha parecido muy interesante y tenemos muchas ganas de publicarlo ya. Pues muchas gracias, Cristina y Rodrigo. Nos encanta estar con vosotros. Sois un encanto los dos. Igualmente. Gracias.